Cualquiera que haya sido la respuesta de Jesús a la pregunta que le envían los fariseos con los partidarios de Herodes Antipas, habría levantado ampollas en ambos sectores, y aunque sabiamente trató de no caer en la trampa tendida, hay quienes dicen que Jesús concomitó en el momento con la opresión romana que no condenó. La misma coalición de la pregunta falsamente aduladora llevaría a Jesús a la cruz, aliados esta vez no por coincidir en ideales nobles, sino por similar inquina. Herodianos y fariseos no querían un líder que los desplazara. En este sentido también tiene toda su validez la división que Jesús decía vino a traer. Lucas 12:51. Desde siempre ha habido concierto para delinquir. Estas alianzas siempre terminan mal porque quienes se unen para hacer el mal también comparten la envidia y la infidelidad. El relato de la pasión nos cuenta que por coincidir en la condena de Jesús, también se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes estaban enemistados. Falsa amistad, porque es totalmente incompatible ser cómplices y amigos a la vez. El tema recurrente en la Biblia con antecedentes en el Antiguo Testamento pone de manifiesto la personalidad maligna del que tienta y la indignación de Dios a quien no le gusta ser tentado. Jesús entonces primero manifiesta su enojo enrostrando la mala intención de la pregunta, para responder luego sin comprometerse con ninguno de los grupos aliados sobre el tema escogido para tenderle la trampa. La respuesta tiene un doble enfoque. Ni acepta directamente los altos impuestosos de los romanos que los romanos imponían a los judíos, para los cuales evita cualquier elogio, ni desvirtúa la actitud de pagar impuestos, incómoda realidad descubierta desde antiguo por todos los grupos humanos y que hoy funciona de la misma manera en todas partes para poder darle mantenimiento a los bienes públicos. La segunda parte de la respuesta del Señor, más que un acto de justicia, es la definición de la persona como sujeto trascendente necesitado de dar a Dios la alabanza y el reconocimiento por la belleza de la creación y por la infinidad de dones que nos ha regalado. A Dios lo que es de Dios. En la cultura marcadamente religiosa de la época de Jesús no había mucha diferencia entre los grupos religiosos y los grupos políticos. Los que gobernaban querían ser considerados semidioses y los encargados del culto tenían mucho más poder en la vida cotidiana de las personas. Podría decirse, sin embargo, que los fariseos eran más una secta de fanáticos religiosos y los herodianos un grupo político encargado de agrupar los enemigos de Juan el Bautista, los enemigos de Jesús y los amigos o familiares de la casta de Herodes, con el fin de eliminar cualquier amenaza contra un gobierno que había proporcionado cierta estabilidad económica, por lo cual tenía algunos seguidores judíos. Jesús se adelanta en la visión de intentar una separación sin enfrentamientos bélicos entre las ocupaciones y deberes temporales civiles y las actividades religiosas, sin fragmentar la condición humana. La Iglesia tiene la responsabilidad de educar en la política para que seamos cristianos verdaderos y auténticos ciudadanos. La fe no depende de concordatos ni disminuye por decisiones gubernamentales contra principios religiosos. Entre nosotros, la educación política ha sido muy poca, y lo poco que se enseña lo han dejado en manos de personas con un sesgo ideológico venenoso, causante del ascenso al gobierno de personas ignorantes e incapaces, y del surgimiento de masas de jóvenes desinformados, quienes vociferando y destruyendo piden lo que no se les debe regalar. El término política se volvió peyorativo.
Para recuperar su sentido se deben calmar los ánimos, retomar la tranquilidad y el deseo de aprender. El prefijo poli significa varios y su contrario es mono, es decir, uno solo. La polis o ciudad es el lugar donde hay varias personas y por lo tanto varias maneras de ser y de pensar, las cuales requieren estudio y consensos para no degenerar en guerra y subdesarrollo. Por extensión, las políticas son el conjunto de normas que orientan cualquier institución. Con razón se ha dicho que los pueblos se atrasan, no por la política, sino por la falta de política. El ser humano, para poder funcionar como persona y convivir en un grupo social, necesita organizarse, es decir, le es indispensable encontrar las personas que estén al frente de la administración del sistema de gobierno elegido. Es gracias a la política y a los ideólogos de la política que se han podido definir dos formas de entender los bienes que poseemos, unos de carácter público y otros de carácter privado. Para su cuidado y administración se han creado los estados y las democracias, que si bien no son perfectos, mientras la humanidad descubre otras formas de convivencia, todavía no se puede prescindir de las que tenemos. Los regímenes que pretenden eliminar la propiedad privada y que todo pase a manos del Estado se denominan dictaduras, que someten al pueblo a la pobreza y a la miseria. El Estado, para mayor eficacia, debe ser más pequeño, aunque varios pensadores como Marx y Engels pretendían una humanidad anarquista sin Estado y sin política. El ser humano es el animal político, que de no aprender a coordinar sus actividades entendiendo las libertades y los límites, se vería abocado a destruirse. Muchas veces no se entiende la doble moral porque mientras se denigra a los políticos, hay muchos aspirando a ser uno de ellos. Es mentira que los políticos son los corruptos y el resto de la sociedad gente impoluta. Un político es la copia de la sociedad. Los gobernantes son una muestra de la cultura, las inspiraciones y la formación de la comunidad. Son elegidos por quienes votan por ellos, pero muchos más por quienes no votan. No votar es otra manera de elegir. Es una irresponsable elección. Entre los muchos errores de la falta de cultura política está la de votar, no por un candidato, sino contra otro. Cuando el folclore, las pasiones y el individualismo se apoderan del momento de elegir, los gobernantes podrán ser bonitos, simpáticos y habladores, pero nada sabedores del oficio que les corresponde. Los gobernantes elegidos por voto popular son nombrados exclusivamente para el correcto mantenimiento de lo público. No están para regalar mercados, ni ladrillos, ni matrículas al mejor estilo demagógico, sino para concertar con su pueblo las mejores políticas en temas de cultura, salud y seguridad. La política también evoluciona y debe estar atenta a prioridades actuales como la visión económica, o socialismo trasnochado o defensa de las libertades. De todas maneras, antipáticos o acertados, los políticos son necesarios. Señor Jesús, a ti la alabanza y la gratitud. Santísima Virgen de los Dolores, ruega por nosotros.